de que una variable aleatoria continua tome valores dentro de un rango determinado. La FDP se puede dividir en dos grupos: la FDP acumulada y la FDP de densidad. La FDP acumulada se utiliza para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores menores o iguales a un valor determinado. La FDP de densidad se utiliza para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores dentro de un rango determinado. Valores esperados. El valor esperado es un concepto importante en el contexto de las variables aleatorias continuas y las distribuciones de probabilidad. Se utiliza para calcular el promedio de una variable aleatoria y proporciona una medida de tendencia central. Valor esperado de una variable aleatoria discreta. Si X es una variable aleatoria discreta con n posibilidades, valores X, Y o Y, probabilidades P, X, Y o, entonces el valor esperado de X, denotado por EX, se calcula como, y se puede ver en la imagen de abajo, la expresión matemática. Siguiente, por favor. Valor esperado de una variable aleatoria continua. Si X es una variable aleatoria continua como una función de densidad de probabilidad P de F, Fx de X, entonces el valor esperado de X se calcula como, y nuevamente nos muestra la expresión matemática. Siguiente, por fin. El valor esperado se obtiene utilizando la función de densidad P de F. Se asigna un peso a cada valor manifestal de X. La principal diferencia entre las variables aleatorias continuas y discretas es que la probabilidad continua se mide a lo largo de intervalos, mientras que la probabilidad discreta se calcula en puntos exactos. Interpretación del valor esperado. El valor esperado de una variable aleatoria proporciona una medida de tendencia central y se puede interpretar como el promedio de los posibles valores de una variable. En el caso de una variable aleatoria discreta, el valor esperado es una suma ponderada de los posibles valores, donde las ponderaciones son las probabilidades de ocurrencia de esos valores. En el caso de una variable aleatoria continua, el valor esperado de una integral ponderada de los posibles valores, donde las ponderaciones son las densidades de probabilidad en estos valores. Distribución normal. La distribución normal, también conocida como distribución gaussiana, es un tipo de distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria de valor real. Es ampliamente utilizado en estadística y tiene varias propiedades clave. Y se nos muestra también una imagen de la distribución normal. Ok, siguiente. Cerrado bajo transformaciones lineales. Si una variable aleatoria X normalmente se distribuye con la media U y varianza suma cuadrada, pero a continuación la variable aleatoria Y, una X más B, también se distribuye normalmente con una media, un U más B y desviación estándar. Siguiente. Exponencial de una variable aleatoria normal. La exponencial de una variable aleatoria normal se distribuye logarítmicamente y se nos muestra una simulación de sistemas discretos. Bueno, ahora veremos el valor absoluto de una variable aleatoria normal. El valor absoluto de una variable aleatoria normal tiene una distribución normal plegada, también conocida como distribución seminormal. La suma de desviaciones normal independientes. Para cualquier entero positivo n, la suma de n normal independientes se desvía, cada una con media y ahora sí que varianza O2 es una distribución normal con media NU y varianza No2.
teorema de descomposición de Cramer. Lo que, bueno, si X y Y son variables aleatorias independientes y su suma tiene una distribución normal, entonces ambas X y Y deben ser desviaciones normales. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de este lado. La distribución normal está definida por dos parámetros, la media y la desviación estándar. Su función de densidad de probabilidad P de f viene dada por la siguiente fórmula, f de x, donde x es un número real. La distribución normal tiene varias propiedades importantes. Entre las cuales vamos a ver estas cuatro. Es una distribución simétrica en la que la mediana y la moda son iguales a u. Es la distribución con máxima entropía para una media y varianza dada, lo que significa que es la distribución más dispersa que satisface estas condiciones. Es la base de otras distribuciones importantes como la distribución T, la distribución chi cuadrada y la distribución F. A menudo se utiliza para modelar fenómenos del mundo real, ya que muchos procesos naturales artificiales pueden aproximarse mediante una distribución normal debido al teorema límite central. Distribución normal estándar. La distribución normal estándar, también conocida como distribución normal tipificada o reducida, es una distribución normal de valores estandarizados, llamadas puntualmente Z. Tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, lo que simplifica drásticamente el cálculo matemático de las probabilidades. Algunas características de la distribución normal estándar son: forma de campanas simétricas donde la mayor parte del área se encuentra alrededor de la media. Área total bajo la curva es 1, lo que significa que la probabilidad de que una variable aleatoria tome cualquier valor es 1. Media, moda y mediana coinciden y son iguales a 0. Se utiliza la función de distribución acumulada, θ, para encontrar probabilidades asociadas a la distribución normal estándar. La distribución normal estándar se utiliza ampliamente en estadística y en la resolución de problemas que involucran variables aleatorias continuas. Para calcular probabilidades en la distribución normal estándar, se utiliza una tabla de valores conocida como tabla Z o tabla de distribución normal estándar. Distribución exponencial. La distribución exponencial es una distribución continua que se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un cierto evento. Esta distribución es un caso particular de la distribución gamma. La distribución experimental se utiliza comúnmente en los cálculos de la confiabilidad del producto o el tiempo que dura el producto. La variable aleatoria para la distribución experimental es continua y a menudo mide un paso de tiempo, aunque puede ser utilizada en otras aplicaciones. Aquí podemos ver lo que es la fórmula como tal. La función de densidad de probabilidad de una distribución exponencial es f de x es igual a delta e elevado a la menos delta x, donde delta es mayor que 0, es el parámetro de la distribución, a menudo llamado el parámetro de tasa. La distribución es compatible en el intervalo de 0 cerrado a infinito abierto. Si una variable aleatoria x tiene esta distribución, se escribe x exponencial. La distribución exponencial tiene la propiedad de pérdida de memoria, lo que significa que la probabilidad de que ocurra un evento en un tiempo futuro no depende del tiempo que ha transcurrido desde el último evento.
Algunas aplicaciones de la distribución exponencial incluyen estas tres: modelar el tiempo entre llegada de clientes a una tienda, modelar la longevidad de un dispositivo electrónico o mecánico y análisis de fiabilidad de productos y sistemas. Gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.